la explicación de lo que nos toca en esta segunda semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre los bancos y las entidades financieras. Más o menos sobre lo que tenga que ver las definiciones reglamentarias. En el módulo yo ya le levanté un resumen que vamos a utilizar nosotros porque es bastante tedioso leer todo lo que es la parte legal que tenga que ver sobre las entidades bancarias y otras entidades financieras. Si bien le voy a compartir también esas mismas reglamentaciones, vamos a definir muy bien, en la siguiente clase eso vamos a hacer, qué parte vamos a tocar más. Tal vez lo hagamos en los trabajos, las tareas o tal vez en el trabajo final que nos permita tener una visión general al respecto. Ok, avancemos entonces. Si no tienen consulta, pues avancemos. Sobre lo que es las entidades bancarias y todas las entidades financieras, tenemos algunas consideraciones generales, que todas las entidades bancarias están relacionadas y las entidades financieras. Hay que entender que cuando hablamos de entidades bancarias, hacemos referencia a todo un mercado, que es el mercado financiero. Dentro del mercado financiero hoy día están los bancos, las financieras, las cooperativas. Eh, y dentro del sistema financiero se subdivide otra vez, está el sistema, el mercado financiero y el mercado de capitales. Nosotros vamos a ahora mismo centrarnos en ese primer mercado. Entonces, las consideraciones generales es que siempre estas entidades tienen mucha trascendencia en la economía por tratarse de ahorros que las personas tienen, un ahorro público. No es que sea del Estado, sino que pertenece a las personas. Y obviamente la actividad bancaria y la entidad financiera se cataloga en dos sentidos. Uno es el sector privado y también existe el sector público. Es decir, tenemos entidades que son del sector público, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento, que es la más conocida. Y de hecho que no solamente la más conocida, sino la que más se abarca a todo el mercado. Después está el Fondo Ganadero, el Crédito Agrícola, que son más centralizados. En consecuencia, entonces, se debe tener, para poder abrir o operar en el mercado financiero, una autorización previa de la entidad reguladora. En este caso sería el BCP. Cualquier banco que va a operar en el mercado nacional, el Banco Central le tiene que autorizar a través de la Superintendencia de Bancos. Entonces, hay una estricta norma de control y vigilancia permanente que atañe a las entidades financieras. ¿Por qué? Pues estas entidades, como captan dinero del público, eh, cualquier desliz que exista en su función puede realmente crear un problema muy grave en el sistema económico. Porque los ahorros forman parte de los ingresos futuros de las personas o la expectativa de consumo para el futuro. Entonces, cualquier cambio que pueda haber en esa expectativa, pues generaría un problema bastante complicado. Con relación a estas reglamentaciones, lo que se refiere a la banca privada, la legislación bancaria actual, que sería la Ley General de Bancos, prácticamente delimita qué tiene que tener un banco, cuáles van a ser sus operaciones. En segunda instancia, establece los controles, la regulación y la administración de las organizaciones bancarias y también, obviamente, lo que debe tener como liquidez. Y a su vez, cómo van a operar en el mercado de crédito. Dentro de lo que es el mercado bancario, hay dos tipos de mercado nuevamente, que es el mercado de ahorro y el mercado de crédito. Si bien en la vida real no se ve así, sino más que la persona que va a meter dinero en el banco se va y lo deposita. Y el que va a prestar, pues se va y lo presta conforme a sus necesidades. Eh, y esos dos mercados interactúan a través del sistema financiero. ¿Por qué se subdivide a modo
Diferenciarlo porque en el mercado de crédito hay lo que se conoce como la tasa activa, es decir, la tasa de interés que se cobra por los préstamos. Y en el mercado de ahorro, la tasa pasiva, eh, que los bancos pagan a los ahorristas por depositar o tener guardado ahí su dinero bajo ciertas características. Esta reglamentación, aparte de hacer una regulación sobre la autorización para poder operar en el mercado financiero, para constituir una entidad financiera, también hace referencia al capital que debe tener esos bancos, las reservas que deben tener, reservas de liquidez, cómo deben llevar su contabilidad y los clasifica conforme a su operativa. Por ejemplo, un banco debe tener como capital mínimo 10.000 millones de guaraníes. Una financiera 5.000 millones. Eso es para iniciar sus operaciones. Sin embargo, a medida que va avanzando sus operaciones, si hay una exposición de pasivos, es decir, tienen muchos ahorros ahí vinculados y su capital ya es superado o va a ser superado, pues ese capital se tiene que incrementar. Eh, y eso lo regula la Ley General de Bancos. Su contabilidad también, eh, cómo deben hacerse las previsiones, los asientos de los activos, de los pasivos, las operaciones con garantías, ciertos tipos de operaciones respecto a avales, etcétera. Todo tiene que estar regulado por esta reglamentación. ¿Cuáles son estas reglamentaciones? Pues miremos un poco. Tenemos la, la ley 861, que es la Ley General de Bancos Financieras y otras entidades. Otras entidades pueden ser, por ejemplo, casas de crédito, que también entran ahí un poquito a regularse. No entran las cooperativas, esta ley no lo abarca. eh, Hay otra ley de cooperativas. La ley 1420, que básicamente establece un régimen especial y transitorio para poder sanear el sistema financiero. Si ustedes tal vez escucharon, hubo un periodo en el que el sistema financiero estuvo en crisis aquí en Paraguay. Estamos hablando de la década de los 90, 2000, donde se tuvo que hacer una reingeniería del sistema financiero y mejorar los sistemas de control. Y obviamente las garantías excepcionales que deben tener estas entidades conforme también lo habíamos conversado o mencionado más que nada en un poquito antes de esta parte. Repito, respecto a la liquidez, el capital, la exposición de pasivos, eh, también se incursiona en lo que es la ley de lavado de dinero, la CEPELAC, y financiamiento contra el terrorismo, donde todos esos sistemas regulatorios hace que las entidades tengan un control muy pormenorizado respecto a sus operativas. También avanzando con lo que es el régimen normativo, tenemos la ley 417, que básicamente es una ley un poco antigua, o sea, hoy ya fue replanteada nuevamente esa ley, pero esa ley básicamente distinguía entre los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, los bancos de inversión, los fondos mutuos o de fomento, los ahorros y préstamos para la vivienda y las empresas financieras. Eso hacía esta ley como para subdividir el tramo o el sector en el cual están operando. Por ejemplo, las entidades que hacen ahorro y préstamo para la vivienda, Solar, por ejemplo, creo que es la que más se conoce, eh, y es la que opera bajo esas modalidades. Los bancos comerciales básicamente eran los que recibían depósitos del público
para volver a reinvertir eso en corto plazo. Y además hacían préstamos y servicios adicionales, como custodia de valores, administración de capitales e intermediación de pagos. Los bancos hipotecarios eh, básicamente efectuaban préstamos hipotecarios y concedían esos préstamos, obviamente, a largo plazo. Y luego están los bancos de inversión que hacían préstamos de mediano y largo plazo o a corto plazo por cuantías muy limitadas que obtenían de recursos como bonos, certificados de participación de préstamos que otorgaron o depósitos del público en sus cuentas. Y las empresas financieras participaban en concesiones de préstamos personales, consumo, créditos comerciales o otras operaciones de corto plazo también, que lo hacían con su propio capital. Y obviamente podían también recurrir a captación de títulos de inversión y certificados de ahorro. La siguiente ley, la ley 861, ya más o menos estamos familiarizados con ello, la ley de banco y entidades financieras. Y también existen otras instituciones como el Banco de Fomento, el Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, en su momento el Banco Nacional de Trabajadores que estaba dentro de esta ley. Hoy día ya no existe ese banco, se fue a la quiebra. Mejor, se fue a liquidación. Y ya lo desapareció. Entonces, em, lo que se pretende básicamente con estas leyes, hacer un fomento a la inversión, a las empresas financieras, sociedades de ahorro y préstamo, bajo el concepto de modernización de una banca múltiple, eh, con un cambio de estructura en la banca. ¿Qué quiere decir eso? La anterior ley, la 417, dividía los bancos conforme a las operaciones. La 861 lo que hizo integró y hoy vemos los bancos que dan préstamos personales, préstamos comerciales, hipotecarios, es decir, lo pueden hacer sin ningún problema con esta nueva reglamentación. Nueva por decirlo, era posterior a la 417. Y también existe la ley de cooperativas, cuya reguladora es la INCOP. Es por ello que las cooperativas no están reguladas por la Ley General de Bancos, la 861. ¿Por qué? Porque tiene una modalidad diferente, ¿no? Las cooperativas. No son captaciones, sino son aportes. Bueno, lo vamos a ver después de eso en detalle. Casi todos sabemos cómo funciona eso. Y su regulación es un poco distinta. Hoy día, obviamente, la central de riesgos, por ejemplo, ya opera vinculada al BCP. ¿Por qué? Porque la operación, las cooperativas también generan crédito y el crédito es como aumentar la liquidez del mercado. Es por ello que está muy regulado el sistema financiero porque esa exposición o ese aumento de liquidez del mercado también incide, por ejemplo, en la inflación. Ustedes habrán visto seguro, o si no lo vieron, tal vez luego de nuestra sesión puede googlearlo, la tasa de regulación monetaria fue creciendo eh, posterior a la pandemia, a medida que posterior por decirlo, la etapa crítica, a medida que iba avanzando el 2022, en inicio del 2021 era prácticamente 1% y hoy estamos en 8,25. ¿Por qué? Porque eso lo que trata de hacer es regular un poco el movimiento de dinero para que no haya tanta inflación y nos sintamos con mucho poder adquisitivo. Entre otras instituciones también podemos mencionar eh, que existen las instituciones estatales y las privadas. ¿Cómo se regulan o cuál es la diferencia entre ambas? Y ambas entidades están reguladas bajo la Ley General de Bancos, es decir, no tienen excepciones. En las bancas públicas se rige idéntica forma de lo que es la banca privada. ¿Por qué? Porque el BCP lo regula. Eh, pero sí existen, por ejemplo, algunas funciones específicas. En su momento, el Banco Nacional de Fomento era una institución, o es una institución autárquica, que fue creado por la ley 281 y tenía como objeto primordial
primordial la financiación y la promoción de programas de fomento de mediano y largo plazo, relativo, por ejemplo, a la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y de materias primas nacionales. ¿Por qué se crea el Banco Nacional de Fomento? En una época donde el sistema bancario era bastante incipiente en Paraguay y el sistema de comercio también lo era necesario que el Estado fomente la, la financiación. Y a partir de ahí se crea el Banco Nacional de Fomento para ese fin. El Estado le pone plata y crea el banco y se empieza a financiar, como mencioné, la ganadería, la agricultura, la industria incluso. ¿Por qué? Porque se necesitaba fomentar eso. Eh, Luego de distintos shocks que sufrió la economía, estábamos hablando de revoluciones, posterior a periodos de guerra, y luego vino los distintos cambios sucesivos violentos de gobiernos, donde hizo que la economía paraguaya se restrinja bastante. Luego, por la ley 846, se amplía el objeto del Banco Nacional de Fomento y se le habilita a que efectúe operaciones comerciales y de ahorro, además de recurrir a la compra directa, por ejemplo, eh, de máquinas de importación o implementos de producción. Es decir, ya podía financiar también eso, no solamente el insumo, sino también las maquinarias, porque se entendió que era necesario para poder fomentar esos sectores. Los sectores primarios más que nada, que es nuestra fuente de generación económica trascendental. Posterior a eso también tenemos los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda. En la ley 325 crea el sistema de ahorro y préstamo para la vivienda y el banco de ahorro y préstamo para la vivienda y sociedades de ahorro, que básicamente se crea en conjunto con la ley 417. Estamos hablando de 1973, 1971, donde el fomento al sector inmobiliario, por decirlo así, era totalmente también muy centralizado, muy incipiente de la palabra. Y la ley 861, que es la Ley General de Bancos, no contiene una disposición similar a eso, porque pues ya existía en otras normativas. Y eso se conjuga con la ley con el Código de Comerciante, que hoy es el Código Civil, sobre cómo o qué van a poder financiar los bancos. Los bancos tienen ciertas restricciones donde no pueden operar en ciertos sectores. Por ejemplo, no pueden operar en sector de armamentista, pero no pueden financiar eso. Es muy vidrioso hacerlo eso. Generalmente los bancos no lo reciben. Por ejemplo, eh, sectores donde crean insumos químicos, y los químicos son muy sensibles respecto al financiamiento al terrorismo y al narcotráfico, también es muy sensible para los bancos y muchas veces no se quieren inmiscuir en eso. Entonces, el sistema de ahorro y préstamo para la vivienda nuevamente tiene una interesante difusión a partir de esas dos leyes, la 325 de 1971 y la 417 de 1973, eh, para conceder, obviamente, créditos de mediano y largo plazo para distintos tipos de destinatarios, obviamente para la compra, para la construcción, ampliación, refacción, compra de terrenos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la vivienda. Y se otorga también préstamos a los depositantes, o sea, a los que depositaron su dinero ahí. Y esos préstamos eran más o menos de 2 años, no era de muy largo plazo. A no ser que sus depósitos sean eh, condescendientes, o sea, sean en igual plazo de sus préstamos. Si hace 3 años, hasta 3 años le prestaba. Entonces, esos depósitos efectuaban a través de un sistema de ahorro programado y, y un sistema un poco más complejo de lo que una simple capitalización en cuenta corriente. Esta
esta ley 1325 básicamente crea el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, que hoy día ya no está ya no está vigente. Eh, pero fue en su momento para fomentar la vivienda. Ahí se crearon programas de vivienda por parte del Estado, que hasta su momento era lo que se conocía como CONAVI, y a raíz de esas creaciones. Luego del problema de corridas bancarias que hubo en la década de los 90, se tuvo que hacer la adecuación y se creó básicamente reglamentaciones y garantías para los depósitos. Y estos bancos de la vivienda en ese entonces no estaban regulados de esa manera. Por ejemplo, como le mencioné, Conavi no tenía regulación o una garantía que, que le brinde en caso de pérdidas, porque conseguía préstamos, no se devolvía, no había garantía, no había seguro. Y eso hizo que esos bancos o esos programas de financiación no no puedan prosperar en el tiempo. Se tuvieron que hacer reformas importantes que obviamente fueron muy relevantes desde el punto de vista los fondos públicos. También se creó el Banco Nacional de Trabajadores por la Ley 423 de 1973. Estamos hablando de prácticamente en la década del siglo XVIII. Y este banco, eh, perdón, siglo XIX. Este banco era de carácter oficial y su principal objetivo era el bienestar de los trabajadores, a través de planes de crédito, ahorro, préstamo. Y su capital básicamente estaba constituido por los aportes del Estado y de los trabajadores. Y lo que se hacía era un descuento de los trabajadores, y eso era parte de su capital social de la empresa. O sea, sí o sí, un trabajador formal era aportante de ese capital del Banco Nacional de Trabajadores, y con eso se financiaba las operaciones del banco. En 1998 este banco fue intervenido debido a graves irregularidades que se detectaron, y posterior a eso se decretó su quiebra y liquidación judicial. En A través de la ley 1404/99 se dispuso la derogación de los aportes compulsivos. O sea, ya nadie le iba a descontar a los trabajadores porque ese banco ya dejó de funcionar. Y los fondos, obviamente, muchos fueron bastante perjudicados por, por la pérdida de ese banco. Muchos fondos se perdieron. Ok, esto era sobre las operaciones prohibidas. Creo que no moví la diapositiva. Eh, Regímenes contables. Ok, vamos a ir avanzando. Lo que ahora quisiera ver con ustedes también era lo que refiere a las entidades cooperativas. Voy a utilizar esta entidad, como le mencioné, la reguladora de las entidades cooperativas es la INCOP, eh, que se encarga de todas las operaciones de regulación de las cooperativas. Cuando se crea la cooperativa, o sea, se crea a través de la ley 2157 en el 2003, ya muy posterior a todos los procesos de eh, corrida de bancos. Es decir, las cooperativas, mejor dicho, tuvieron o cobraron fuerza después de que los bancos empezaron a tener problemas. Entonces, todos los que recuperaban su dinero de las corridas de banco, Banco Nacional de Fomento, Banco Alemán, eh, empezaron a ver como una alternativa a las cooperativas. Si bien ya existían algunas,
eran así todavía muy rudimentarias, por decirlo así. En base a eso, el Estado vio que allí se estaba creando un nuevo sistema. Entonces crea la ley de cooperativas que básicamente regula el funcionamiento del INCOP, establece su carta orgánica y lo define como una entidad jurídica de derecho público, es decir, una entidad pública autónoma y autárquica, y es la autoridad de aplicación en la legislación cooperativa y la autoridad de control. Eso dice la ley. Y obviamente se rige bajo esta ley, la 2157, todas las operaciones que tengan que ver sobre las operaciones del cooperativismo. Eh, las operaciones del cooperativismo. Entonces, estas operaciones están reguladas por el INCOT, porque las cooperativas también hace ahorro, hace préstamos, eh, conceden hoy día ciertos servicios también y tienen servicios conexos. Hoy día la cooperativa hace también varias cosas, por ejemplo, cobro de servicios, tarjetas de créditos. Es prácticamente una entidad financiera normal, excepto por las operaciones que hace la forma en que obtiene sus recursos, que es de los aportes de los socios. Y también toman créditos. Esos aportes no solamente son aportes, sino también son parte del ahorro, porque también hacen ahorro a plazo. Entonces tienen actividades económicas, sociales y, y generan lo que se conoce como los valores cooperativos y cubren básicamente producción, consumo, trabajo, ahorro, crédito, educación, comercialización, etcétera. Tiene, tiene distintas aristas el sector cooperativo. Ok, centrémonos ahora en lo que es básicamente los prestamistas particulares y las casas de crédito. Eh, la ley 861 también habla sobre, o hace referencia, mejor dicho, sobre estas actividades, las prestamistas particulares y casas de crédito en su artículo 3, donde menciona que todo sujeto o entidad que se dedique a la actividad de intermediación financiera va a formar parte del sistema financiero y obviamente va a tener que adaptarse a las disposiciones de la ley. Y la intermediación financiera siempre va a tener lugar siempre y cuando haya captación de los fondos públicos. La ley también menciona que va a excluir de esta regulación a las personas físicas y jurídicas que actúan en el mercado de crédito con recursos financieros propios. Entonces, estos prestamistas o casas de crédito, ¿en qué se diferencia de los bancos y financieras? Que ellos utilizan sus propios fondos. Entonces, la ley dice, bueno, yo no te voy a poder regular exclusivamente si no captas dinero. Y ellos no captan. Pueden ser emisoras, por ejemplo, de bolsa de valores, emiten bonos, acciones, pero eso es otra regulación. Eh, puede prestar dinero para poder hacer sus operaciones, pero también es otra regulación. Actúa como una entidad particular. Entonces, las casas de crédito operan en el mercado de plaza, o sea, en el mercado local. Se diferencian las entidades del sistema financiero porque son constituidas, el sistema financiero son sociedades anónimas. Eso es un punto importante. Los bancos sí o sí tienen que ser sociedades nominativas, sociedades anónimas nominativas. Y las casas de crédito, obviamente, eh, pueden ser también sociedades anónimas, pueden ser SRL, incluso unipersonales. Toda vez que tengan sus fondos propios, pueden operar. Anteriormente, las SA eran sociedades anónimas realmente, solamente era el portador de las acciones, y los bancos sí estaban obligados a tener acciones nominativas. Luego del cambio de la ley de sociedades, obviamente todas las sociedades ya tienen esa característica,
Pero los bancos ya hace tiempo estaban obligados a tener esa característica. Entonces, conforme a la ley del banco, el Banco Central de Paraguay eh, va a ser el que va a estar atendiendo el volumen de operaciones y su incidencia sobre la política monetaria y crediticia para poder ver si eso está conforme a la política monetaria o no. Y eso obviamente tiene que ver con lo que tiene como política el Banco Central en su política monetaria respecto a la inflación, a la cantidad de dinero en el mercado, así como dictar disposiciones de funcionamiento. El Banco Central que da resoluciones le dice a los bancos, por ejemplo, eh, su nivel de liquidez tiene que ser, por decirlo así, de 12% del total de captación. Y eso tienen que cumplir. Si tenían solamente 8, hoy tienen que levantarlo a 12. Y eso obviamente le quita recursos a los bancos para poder hacer préstamos, porque tienen que guardar más plata. Y eso incide en su rentabilidad, incide en la competencia, tiene su incidencia respecto a cada regulación que pone el BCP. Pero eso no lo hace en forma solamente arbitraria, por decirlo así, sino bajo políticas. Principalmente por el mantenimiento del valor de la moneda, la inflación, las tasas de interés. Porque eso incide obviamente en las posiciones de condición económica de cada país, en este caso Paraguay. Veamos entonces un poquito los requisitos que necesitan las entidades financieras para poder operar en el mercado local. Lo habíamos dicho, deben ser sociedades anónimas, deben ser autorizados por el Banco Central. Los interesados deben ser personas reconocidas morales, es decir, no tiene que tener ningún tipo de sobresalto, tanto judicial, civil, tiene que tener solvencia, se le tiene que conceder una autorización y tiene un año para iniciar las operaciones. ¿Qué significa eso? Que yo consigo la autorización para abrir mi banco y tengo un año para empezar ya a operar en el banco, como banco, mejor dicho. Y esto es lo que le había dicho, el capital de reserva que debe tener los bancos es de 10.000 millones y las financieras 5.000 millones. Principal diferencia que tienen eh, los bancos y las financieras respecto a su composición, donde también existen otras diferencias respecto a sus operaciones, sobre los productos que ellos tienen disponibles para el público en general, y depende obviamente del capital para poder llevar a cabo eso. Si estos bancos, por ejemplo, quieren abrir sus sucursales, van a tener que cumplir los mismos requisitos que se establece en la ley. Y, por ejemplo, si es un banco extranjero que quiere abrir una filial aquí en Paraguay, no que porque ya es un banco reconocido en el mundo, por ejemplo, JP Morgan quiere venir y poner su filial aquí en Paraguay, solamente es un ejemplo, porque se lo conoce, ya está exento de hacerlo. No, tiene que cumplir las mismas condiciones como cualquier banco el que se va a iniciar. Y obviamente va a tener que generar informes a la superintendencia de bancos respecto a la regulación que eso implica, ¿no? Para poder ver su salud financiera. Entonces, eso son las principales características que deben cumplir las entidades para empezar a operar. Existen algunas operaciones que son prohibidas. eh, en algún momento, en alguna parte de la disertación lo estaba mencionando, pero a modo de tenerlo ahí presente, voy a repetirlo nuevamente. Eh, por ejemplo, las entidades financieras no pueden otorgar créditos con garantía de sus propias acciones. Por ejemplo, un socio
del banco, no hay que puede decir, yo quiero un préstamo y voy a dejar en garantía las acciones que yo había aportado acá. No puede hacer eso. Eh, o de otros bancos o entidades financieras que son ajenas, tienen acciones en dos bancos, no pueden poner, por ejemplo, acciones en el banco A, en el banco B, eso no puede hacer. Se le prohíbe asimismo operar con sus directores, administradores, síndicos o empresas vinculadas a los mismos. ¿Por qué? Porque es como si fuera que le estoy prestando a mí mismo y la garantía se sobrepone. Eh, no pueden hacer operaciones prohibidas como prestar avales o respaldar a terceros por un monto indefinido e indeterminado que tenga que ver sobre operaciones no reguladas, por decirlo así, o que no tengan claridad, como le mencioné, el sector armamentista, por ejemplo, o las entidades que importan armamentos, ya sea para casa, generalmente no opera bajo las entidades financieras. Hay entidades financieras que no está prohibido, pero lo prefieren evitar. Eh, Como le mencioné también, todo lo que tenga que ver sobre productos químicos sensibles, no todas las farmacéuticas, por ejemplo, pueden operar. Algunas son muy reconocidas, entonces ya tienen cierta trayectoria, pero son muy vigiladas. ¿Por qué? Pues es muy peligrosa su operación. Bien, eso es lo que se refiere a lo que son las operaciones prohibidas. Veamos un poquito lo que son el riesgo, la relación capital pasivo contingente. Eh, Habíamos dicho que los bancos tienen que tener 10.000 millones como capital inicial y eso se puede ir ajustando conforme a la exposición que tienen sus pasivos contingentes. ¿Qué es los pasivos contingentes? Eh, los ahorros, los préstamos, perdón, los depósitos de ahorro que van captando. En algún momento, algún ahorrista puede venir y decir, no, yo quiero mi ahorro, por más que lo dejé a un año, quiero en 8 meses. Obviamente el banco asimismo lo está distribuyendo y trabajando en sus operaciones y debe tener esa cantidad para poder responder a ese pedido. Por más que lo penaliza, debe tener. Entonces, eso sería un pasivo contingente. También los préstamos hipotecarios serían un riesgo contingente porque el carácter de los préstamos, obviamente, a medida cuanto más riesgo hay, ellos piden avales o piden garantía. Otro aspecto que incide en las entidades bancarias y financieras son los encajes legales. ¿Y qué son estos encajes legales? Y básicamente son un porcentaje que ellos deben dejar en garantía en el BCP por cada cantidad de ahorro que reciben, que captan. Supongamos que el ahorrista A deposita en, en un banco uno, vamos a llamarlo así, una cantidad de 200 millones. Obviamente, esta cantidad, el banco no es que lo tiene ahí guardado. Al momento de recibirlo, ya lo está colocando a un crédito, a los que precisan crédito. Y el encaje legal lo que hace es, el Banco Central le dice, bueno, si vos recibís 200 millones, un porcentaje tenés que dejarme aquí como garantía para que en caso de que alguien te requiera esos depósitos, yo te pueda garantizar que vas a tener para poder hacer frente a ese requerimiento. A medida que el encaje legal sube, los préstamos obviamente son restringidos y viceversa. Supongamos que el encaje legal es de 10%. 10% por cada depósito.
Entonces, los 200 millones implica que el encaje legal va a ser igual a 20 millones. Entonces, lo que le queda al banco son 180 millones restantes, 180 millones para poder prestar a, a las personas que lo necesiten. Es decir, un 10% está en guarda en el BCP para contingencias. Pero ¿cómo sucede esto? Generalmente, eh, me guarda un ratito, voy a ajustar algo aquí. Ok, profe.
Bien, disculpen la interrupción. Tuve que ajustar aquí algo. Bien, como le mencionaba, el tema del encaje legal entonces funciona de esa manera, como limitando la liquidez para que todo ese dinero no cree un giro muy fuerte, no cree un impacto muy significativo, porque los bancos tienen una característica que crean lo que se conoce como dinero fiduciario. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos crean el dinero, porque imagínense, se depositó 200 millones, el señor, el ahorrista A, tiene 200 millones depositados, a alguien se le dio 180 millones, alguien tiene 180 millones más. Posteriormente, este 180 que se generó como crédito, eh, se vuelve a depositar en una cuenta para que esté disponible al prestamista. Vamos a ponerlo aquí como prestamista A. Prestamista A. Y se crea otro depósito para el prestamista, otra cuenta de depósito. Y como hay 180 millones ahora depositados allí, nuevamente hay otro encaje de 10%. Y hay unos 18 millones menos, ¿no? Voy a ponerlo así, 18 millones de encaje legal. Millones de encaje legal. ¿Cuánto queda en este entonces? Queda unos 162 millones nuevamente para volver a prestar. Entonces hay otro depósito disponible para préstamos de 162 millones. 62 millones. Y eso es sucesivamente hasta que estos depósitos sean igual al encaje legal. Entonces, de unos 200 millones, el banco puede crear unos 1.000 millones, 1.500 millones de giro bancario. Y si no le restringe el Banco Central, va a ser mucho más. Entonces, una de las reglamentaciones que tiene el Banco Central es eso, los encajes legales, y eso a medida que necesita que la liquidez del mercado sea menor, eh, levanta ese encaje legal. Y hay ciertos porcentajes que sí o sí debe tener. Por ejemplo, aparte del encaje legal, tiene que tener la liquidez. Por ejemplo, 10% de encaje legal, 5% de liquidez, eso sí o sí tiene que tener en caja. Eso está regulado. eh, y eso también le limita a los bancos para hacer esta operativa. Y obviamente ellos, al momento de devolverte tus 200 millones, ya generó 1.000 millones, lo cual le genera intereses y te devuelve fácilmente 220 millones, con una rentabilidad de 10% anual, por ejemplo. Es por ello que el sistema financiero tiene mucha liquidez, tiene muchas operativas. Eh, los bancos también, dentro de su sistema fiduciario de creación de dinero, pueden generar, eh, antes de entrar en eso, existen los regímenes contables, que están basados en estas operaciones que estoy mencionando. Estos regímenes contables eh, todos los depósitos son pasivos para el banco y todos los créditos son activos. Pero, por ejemplo, si cualquiera de estos préstamos fueron hipotecarios, pues hay un régimen contable que le regula cómo tiene que, por ejemplo, contabilizar las hipotecas, las fiducias, las prendas, etcétera, a modo de que no tengan, por ejemplo, exceso de activos o una sobreposición de pasivos. Por ejemplo, si tienen muchos ahorros y tienen una menor exposición de pasivos de liquidez, ellos tendrían que aumentar su capital o su garantía en el banco de su encaje para poder hacer frente a sus operaciones de activo y pasivo. Entonces, ellos tienen que estar siempre nivelados respecto a su exposición, como le dijimos, los riesgos contingentes. Un tema muy importante también que es parte de los bancos es el secreto bancario.
Los bancos obviamente acceden a informaciones sensibles de sus prestatarios, perdón, de sus prestamistas eh, y de sus ahorristas. Y ellos no pueden revelar nada más así esas informaciones. ¿Por qué? Porque un ahorrista puede ser que tenga mucho dinero depositado en el banco eh, y no puede decir, bueno, fulano tal tiene depositado tanto, así como un informe público. Sí puede o debe revelar informaciones, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero. Eso sí, pero eso está dentro de la normativa bancaria. Y hay formas y formas de, conforme a la reglamentación, de informar eso a la CEPRELAT y a la Superintendencia de Bancos. Hoy día es bastante rigurosa eso, ese procedimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos cada vez más desarrollados sobre la lucha contra esos tipos de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el banco cuando te alistas como clientes de ellos? Pues te tienen que hacer firmar, por ejemplo, una, una autorización escrita para que ellos puedan acceder a tus datos y usar esa información. Tienen que disponibilizar eso al Banco Central y la Superintendencia de Banco. Si por ahí hay un pedido de la autoridad judicial, tiene que haber un dictamen de juicio. Tienen que informar sobre todas sus operaciones, por ejemplo, si un banco público, de la Contraloría y las autoridades impositivas, y quién es el responsable de esto, ¿no? Si hay un intercambio entre entidades de crédito o entidades financieras, también tiene que haber un acuerdo recíproco sobre el manejo de información. Por ejemplo, si el banco GNB le presta información al Banco de Fomento, si ellos no tienen un acuerdo, no es que le va a pasar nomás su información. Entonces, por ejemplo, si un banco llama a hacer referencia comercial, no siempre le pasan, porque entre ellos también existe el secreto bancario. Entonces, tienen un manejo muy celoso de la información, pero manejan mucha información. Eh, Dentro de lo que es la vigilancia de las entidades, la Superintendencia de Bancos es la encargada de generar todo el proceso de control, todo el proceso de control de los bancos. Y también la intervención, si es que así lo amerita. Ellos dicen, bueno, este banco va a ser intervenido, pero no es que así de buena primera, siempre se hace un proceso de auditoría, se analiza cuál es la condición, por ejemplo, si está en falta, si hay forma de regularizar esas faltas o no, y si ya no hay forma, entonces ahí se aplica la intervención. Muchas veces hay solamente auditorías, a veces eso se ve como algo malo porque depende del tipo de auditoría, eso revela algunas cosas, pero es normal que los bancos sean auditados justamente por el tema de manejo financiero de la política monetaria. Entonces, generalmente se quitan resoluciones, eso es aplicado en un periodo de tiempo determinado. No es que eso se publica, si es que existe después de terminar la auditoría, sino se queda con el Banco Central. Si hay cosas que se tienen que atender, se le comunica a la entidad financiera y se hace un seguimiento. Si hay debilidades o unas faltas no leves, por decirlo así, eso se deben corregir, porque los bancos también tienen calificaciones, tipo A, tipo B, así como las cooperativas, y que son las calificadoras de riesgos que le regulan sobre la liquidez, sobre el tratamiento de los riesgos, sobre los riesgos contingentes, sobre el tratamiento de los ahorros, el nivel de rentabilidad, distintos aspectos que, que hace que un banco tenga una calificación alta o no. Y también la superintendencia de banco, a través del Banco Central, también califican a los clientes de los bancos. Entonces los bancos, por ejemplo, la calificación tipo 1 es el cliente que
tiene carácter, cumplimiento, no, por más que esté muy endeudado, no está sobregirado, significa que paga todas sus deudas. Y a medida que va incumpliendo el cliente prestamista o ahorrador, su compromiso va subiendo su calificación, pero eso es negativo. Como categoría 2 es peor, categoría 3 hasta 6 creo que va. A partir de 3 ya prácticamente es puesta en revisión la cartera. Y eso los bancos generalmente no desean porque eso impacta en su previsión, porque es un riesgo contingente de ese cliente en caso de que le impacte en sus activos. Vamos a hacer una pérdida, por más que esté asegurado. Eh, Generalmente los bancos tratan de que sus clientes tengan una operativa ordenada y si no, pues entonces tratan de no incurrir en ese tipo de clientes. Bien, eso básicamente serían los puntos que trata hoy nuestra sesión. No sé si tienen consultas, dudas. No, profe. Ok, en base a eso entonces le voy a disponibilizar el cuestionario, el material también ya está cargado. Es un resumen que yo elaboré conforme a todos los temas. Eh, si tienen dudas, entonces me escriben en el chat del Moodle y para poder interactuar. ¿Les parece? Ok, profe. Bien, entonces lo podemos dejar hasta aquí nuestra sesión de hoy y les deseo muy buenas noches. Ok, profe. Buenas noches.